Bienvenidos a El Archivero. Imaginen un monasterio aislado en la Sicilia del siglo XVII. Allí dentro, una monja atormentada es encontrada en Trens cubierta de tinta, sosteniendo una carta escrita en un lenguaje indescifrable, un código que guardaría sus secretos durante más de 300 años. ¿Qué mensaje siniestro contenía aquel papel? Si te fascinan los misterios históricos que desafían el tiempo, los enigmas que resisten el desciframiento y los relatos que caminan en la delgada línea entre lo sagrado y lo profano, has encontrado tu refugio. Suscríbete aquí al Archivero, activa la campanita para ser notificado de cada nueva investigación, deja tu like para fortalecer nuestro archivo de historias y, por supuesto, comenta abajo qué otros secretos oscuros del pasado te gustaría ver exhumados y analizados aquí. Nuestro viaje nos transporta a un día específico, cargado de presagios, el 11 de agosto de 1676. El escenario es el austero monasterio benedictino Palma de Montechiaro. Enclavado en el paisaje siciliano, era un mundo donde la fe era omnipresente, pero el miedo al diablo y sus artimañas era igualmente real y palpable en lo cotidiano. Aquella tarde, mientras las voces de las monjas se elevaban en cánticos durante la presentación del coro, una disonancia rompió la armonía. Una ausencia, notada, un lugar vacío donde debería estar Sor María. Inicialmente, quizás no causó gran alarma. Un pequeño retraso, un malestar momentáneo. Pero Sor María era conocida por su puntualidad y dedicación a las rutinas monásticas. La vida en el convento seguía un ritmo riguroso. Y la participación comunitaria era un pilar fundamental. Su ausencia era, como mínimo, extraña. Con el pasar de los minutos, la extrañeza dio paso a la preocupación genuina. Las monjas, unidas por la vida reclusa y los lazos fraternos, decidieron averiguar. Comenzaron la búsqueda por los vastos y silenciosos corredores del monasterio. Un laberinto de piedra y sombra. Verificaron las capillas de oración, las salas de trabajo manual, los claustros, donde el silencio era casi sólido. Ninguna señal de ella. La lógica las condujo al ala de los dormitorios, el espacio más íntimo y privado de la vida conventual. Y fue allí, al aproximarse a la celda de Sor María, donde la atmósfera cambió. Una leyenda local, pasada de generación en generación, cuenta que las monjas sintieron un frío recorrer su espina dorsal, un miedo primordial, instintivo, que no podían explicar. El aire parecía más pesado, cargado de una tensión sombría. Y, entonces, los sonidos rompieron el tenso silencio. No eran sonidos de oración, eran gritos ahogados, guturales, intercalados con gemidos de profunda angustia, provenientes de detrás de la puerta cerrada de la habitación de Sor María. El miedo se intensificó. ¿Qué estaría sucediendo allí dentro? En aquel siglo XVII, la imagen idealizada de la monja era la de una esposa de Cristo, pura, devota, sumisa, dedicada a la oración, al canto y a la enseñanza. Pero, paralelamente, el imaginario popular y religioso también estaba poblado por la figura de la monja atormentada, de aquella que sucumbía a las tentaciones, que era invadida por fuerzas malignas, una figura que más tarde sería explotada, hasta la saciedad por el cine de terror. ¿En cuál de estas categorías encajaría Sor María en aquel momento aterrador? Para intentar comprender la complejidad de esta mujer, necesitamos retroceder en el tiempo. Sor María nació como Isabella Tommasi, alrededor de 1645, en suelo italiano. Su origen era noble, era hija del príncipe Giulio Tommasi di Lampedusa, duque de Palma. Una vida de privilegios y expectativas sociales la aguardaba. Sin embargo, a los 15 años, Isabella tomó una decisión radical que la alejaría del mundo secular. Decidió convertirse en monja benedictina. ¿Qué la llevó a esta decisión? ¿Devoción genuina? ¿Presión familiar? ¿Una búsqueda de refugio o significado que la nobleza no ofrecía? No lo sabemos con certeza. Con el bautismo religioso, Isabella Tommasi dejó de existir para el mundo y renació como Sor María Crocifissa della Concezione. Era más que un cambio de nombre. Era un rito de iniciación, un símbolo de su nueva identidad, del abandono de la vida pasada y sus pecados, y de su dedicación total a Dios. En los primeros años de su vida monástica, Sor María parecía encarnar el ideal de la monja devota. Los relatos la describen como participativa, cumplidora de sus deberes, inmersa en la rutina de oraciones y trabajos del convento. Una adaptación aparentemente perfecta, pero bajo la superficie de la piedad, algo inquietante comenzaba a agitarse. Con el tiempo, su comportamiento se volvió errático. Comenzó a confiar a sus hermanas de hábito que se sentía acosada, poseída por el diablo. Describía una lucha interna constante. Una batalla espiritual donde fuerzas malignas intentaban incesantemente desviarla de su fe, forzándola a tener pensamientos blasfemos y a cometer actos pecaminosos contra su propia voluntad. Esta transformación no fue súbita. Fueron 16 largos años dentro de aquellos muros antes del clímax del incidente de la carta.
Durante ese periodo, las otras monjas observaron, con creciente aprehensión, sus extrañezas. Hay relatos, quizás embellecidos por el tiempo, de que tenía episodios de gritos y convulsiones, especialmente cerca del altar o de objetos sagrados. Habría confesado a un sacerdote oír voces, susurros demoníacos que la atormentaban día y noche. ¿Cómo interpretaban esto las otras monjas? ¿Como señales de santidad y lucha espiritual? ¿O como indicios de locura o posesión real? Y esto nos trae de vuelta aquel fatídico 11 de agosto de 1676. Las monjas, reunidas ante la puerta cerrada, tomaron valor y la abrieron. La visión que tuvieron fue impactante y perturbadora. Sor María yacía en el frío suelo de piedra, su cuerpo contorsionándose en espasmos. Su rostro era una máscara de agonía y pavor indescriptibles. Palabras incoherentes escapaban de sus labios, interrumpidas por gritos súbitos que parecían rasgar su garganta. Había manchas oscuras de tinta en su rostro y en sus manos. Y, aferrada con una fuerza sorprendente, estaba la carta. Parecía completamente ajena al mundo exterior, perdida en un trance profundo y aterrador. Las hermanas, superando el shock inicial, corrieron a ayudarla. Intentaron calmarla. Trajeron paños empapados en agua fría para limpiar su rostro cubierto de sudor y tinta. Al ser tocada, llamada por su nombre, Sor María pareció despertar abruptamente de aquel estado, como quien emerge de una pesadilla. Pero el despertar la dejó postrada, en un agotamiento extremo, débil y debilitada. La situación era grave. Los sacerdotes fueron llamados. Con cuidado, la llevaron a su sencilla cama. Horas después, cuando recuperó un poco de sus fuerzas, fue gentilmente, pero insistentemente, interrogada sobre lo ocurrido. Su respuesta heló la sangre de los presentes, afirmó haber sido subyugada, poseída por el diablo. Dijo que una fuerza maligna guió su mano, obligándola a escribir la carta que encontraron con ella. Juró no tener conciencia de lo que había sido escrito, ni siquiera del acto de escribir en sí. La carta, el objeto en el centro de todo. La curiosidad, mezclada con el miedo, era irresistible. Con manos temblorosas, los sacerdotes y las monjas tomaron el papel. Era algo que nunca habían visto. La caligrafía era intrincada, llena de curvas y florituras, casi como una obra de arte macabra, pero al mismo tiempo agresiva, caótica. ¿Y el contenido? Un laberinto de símbolos indescifrables identificaban fragmentos que recordaban el latín, el griego antiguo, quizás el árabe, pero mezclados de forma incoherente. Había también caracteres que no pertenecían a ningún alfabeto conocido por ellos, tal vez runas antiguas o símbolos ocultistas. El mensaje era un enigma absoluto. Ante lo inexplicable, la conclusión pareció obvia para aquellas mentes del siglo XVII, solo podía ser obra del demonio. La letra del diablo. Aquel día traumático dejó una marca indeleble en la vida de Sor María y en la historia del monasterio. Sorprendentemente, sin embargo, los registros históricos no mencionan otras manifestaciones tan dramáticas o violentas después de eso. Continuó presentando comportamientos que sus contemporáneas consideraban extraños. Pero los detalles específicos sobre el resto de su larga vida, vivió hasta los 60 y pocos años, son escasos, opacados por la notoriedad de la carta misteriosa. Sin embargo, un fragmento de testimonio sobrevivió, atribuido a una monja que habría estado presente y conversado con María después del incidente. Según este relato, María describió sentirse, días antes, sitiada por una multitud de espíritus malignos furiosos, comandados por Lucifer. La habrían coaccionado a tomar papel y pluma, y uno de esos espíritus condenados habría dictado escrito el mensaje a través de ella. Esta narrativa reforzó la interpretación sobrenatural del evento. Una posesión real, una batalla espiritual librada en el cuerpo y el alma de la monja. Pero, ¿cuál era, al fin y al cabo, el mensaje que el diablo quería transmitir? Nadie podía leerlo. La carta se convirtió en una reliquia extraña, un objeto de fascinación y temor, guardada en el monasterio durante más de 3 siglos. Su contenido permaneció como un secreto inviolable, resistiendo todos los intentos de desciframiento. Hasta que, en pleno siglo XXI, en el año 2017, la tecnología más avanzada ofreció una llave inesperada. Encontrada en un rincón oscuro de Internet, la Dark Web. Investigadores del Centro Científico Ludum, en Sicilia, que ya dedicaban años al estudio de la carta, oyeron hablar de un software de decodificación extremadamente sofisticado, un programa supuestamente desarrollado para uso militar y de servicios de inteligencia, capaz de romper códigos complejos y que circulaba clandestinamente en la Dark Web. Era una apuesta arriesgada. Pero la última esperanza, con mucho esfuerzo, consiguieron acceso al software. Alimentaron el programa con los alfabetos que sospechaban estaban presentes en la carta: latín, griego clásico, árabe y antiguas runas nórdicas o germánicas. La tensión era palpable mientras aguardaban el procesamiento.
la unión improbable de un misterio monástico secular con la tecnología de punta del espionaje digital. ¿Y el resultado? Funcionó. Parcialmente, el software logró descifrar cerca del 70% del texto codificado. Una hazaña monumental considerando la antigüedad, la mezcla de lenguas y la naturaleza idiosincrásica del código. Los investigadores trabajaron para adaptar la traducción fragmentada al italiano moderno. El mensaje que emergió fue descrito por ellos como incoherente, pero claramente demoníaco. Algunos de los fragmentos inteligibles revelaron declaraciones impactantes: los humanos son responsables de la creación de Dios, una inversión radical de la teología. Este sistema, posiblemente refiriéndose a la religión o al orden divino, no funciona para nadie. Dios piensa que puede liberar a los mortales, sugiriendo una ilusión o incapacidad divina. Quizás ahora Estigia tenga certeza, una referencia enigmática al río del inframundo griego. Y la afirmación más blasfema: Dios y Jesús son pesos muertos. Es crucial recordar que esta es una traducción aproximada, filtrada por siglos, múltiples lenguas y un código parcialmente roto. Pero aún así, el tenor es innegable. Si este mensaje hubiera sido comprendido en el siglo XVII, las consecuencias para Sor María habrían sido fatales. Sería vista como una hereje de la peor especie, quizás torturada por la Inquisición y ejecutada. Eran pensamientos impensables para una monja. La mención a Estigia Styx es particularmente intrigante. ¿Por qué mezclar un elemento central de la mitología pagana griega, el río sombrío, que separa a los vivos de los muertos, lugar de juramentos divinos y aguas peligrosas, con una diatriba supuestamente demoníaca dentro de un contexto cristiano? ¿Sería un intento de invocar un poder antiguo y oscuro, o solo un reflejo de la erudición confusa de quien escribió? Hoy, mirando hacia atrás con el beneficio de la ciencia y la psicología, otras explicaciones ganan fuerza. Muchos historiadores y escépticos proponen que todo no fue más que un fraude bien elaborado. Quizás Sor María, una mujer inteligente y de origen noble, se sentía aprisionada y frustrada por la vida restringida del convento. Quizás albergaba dudas sobre su fe o resentimientos contra la institución. El código sería, entonces, una forma ingeniosa y segura de expresar sus pensamientos rebeldes y heréticos, y el tren sería una actuación para dar credibilidad al origen sobrenatural de la carta. Otra vertiente de esta teoría sugiere que ella era, de hecho, una lingüista talentosa, quizás autodidacta. Teniendo acceso a libros y escrituras, un privilegio tal vez ligado a su origen noble, podría haber aprendido por su cuenta elementos de latín, griego, árabe y otros sistemas de escritura antiguos o rúnicos. Crear un código complejo mezclando estos elementos sería un desafío intelectual, una forma de ejercitar su mente brillante dentro de los límites del claustro. Finalmente, está la perspectiva psicológica. ¿Podría Sor María sufrir de una enfermedad mental grave, como esquizofrenia o quizás un trastorno bipolar con características psicóticas? Los síntomas descritos: alucinaciones visuales y auditivas, como oír al diablo, delirios, creer estar poseída, comportamiento desorganizado, los gritos, contorsiones, episodios de trance o disociación podrían, de hecho, alinearse con cuadros psicopatológicos. En aquella época, sin comprensión de la salud mental, tales condiciones eran frecuentemente interpretadas como posesión demoníaca o, en algunos casos, como éxtasis místico. Es imposible hacer un diagnóstico retroactivo, pero la posibilidad de una condición mental severa e incomprendida es considerada por muchos estudiosos del caso. El propio director del Centro Ludum, Daniele Abate, expresó su opinión tras el desciframiento parcial, inclinándose por la hipótesis del código creado por la propia monja. Creemos que la monja creó un buen vocabulario usando alfabetos antiguos que pudo haber conocido. Es como si estuviera escrito en taquigrafía. Por otro lado, la visión oficial de la Iglesia Católica en la época, y mantenida por algunos hasta hoy, fue diferente. Relatos como el de la abadesa María Serafíca, contemporánea de los eventos, indican que la Iglesia interpretó el episodio como una auténtica batalla espiritual. Sor María habría sido atacada por innumerables espíritus malignos, y la escritura de la carta fue un intento del diablo de mancillar su alma. La resistencia de María a firmar completamente el mensaje, firmando solo OIM, quizás oyó, fue vista como un acto de fe y victoria sobre el mal. ¿Y cuál fue el legado final de Sor María Crocifissa della Concessione? Tras su muerte, no fue canonizada formalmente como santa, pero tampoco fue condenada. Fue considerada venerable, un título que reconoce sus virtudes heroicas y su dignidad de estima, colocándola en un nivel de respeto dentro de la tradición católica. Su historia fue preservada como un ejemplo de lucha contra las fuerzas de las tinieblas. La carta enigmática de Sor María permanece como un artefacto fascinante, un signo de interrogación en la historia. ¿Fue realmente un mensaje dictado por el diablo?
¿El desahogo codificado de una mente brillante y rebelde? ¿O el trágico síntoma de una enfermedad mental incomprendida en su época? Cada teoría abre puertas a nuevas preguntas. ¿Cuál de ellas resuena más contigo? Comparte tus ideas e interpretaciones en los comentarios. Y si este viaje a los archivos de lo inexplicable despertó tu curiosidad, no olvides dejar tu like y suscribirte al archivero para futuras investigaciones. Agradecemos tu compañía y nos vemos en el próximo archivo.